Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo allez-vous? J'espère que très bien. Hoy la clase será de los pronombres demostrativos. Ahora voy. Pronom demostratif. Entonces aquí he hecho un resumen, un recapítulo de esto de forme simple, las simples, las formas y la forma composée, compuestas. Estos son los neutros, les neutres, ce, ceci, cela, ça. Ahora vamos a ver el masculino singular. Se utiliza celui, celui-ci, celui-là. Féminino singular, celle, celle-ci, celle-là. Masculino plural, ceux, ceux-ci, ceux-là. Féminino plural, celle, celle-ci, celle-là. Neutro, ce, ceci, cela, ça. Aquí he puesto unos ejemplos que es más fácil de entender. Cette cravate ici, celle-ci, la que está más cerca. O sea, esta corbata aquí, que la que yo quiero. Cette cravate ici, celle-ci. Cette poupée là. O sea, esta muñeca allá. Celle-là, celle-là. No se pronuncia la E y se hace celle-là, celle-ci. Estos son féminino singular. Cette cravate ici, celle-ci. Cette poupée là, celle-là. Ahora, masculino singular. Ce chien ici, este perro aquí, celui-ci. Otro ejemplo masculino singular, masculin singulier, ce château-là, este castillo allá, ce château-là, celui-là. Ahora con femenino plural, féminin pluriel. Ces fleurs-là, estas flores allá. Ces fleurs-là. Esto marca el plural, ces fleurs-là, celle-là. Otro ejemplo de femenino plural, féminin pluriel. Ces maisons ici, celle-ci, estas casas aquí. Ahora masculino plural, masculin pluriel. Ces bijoux là, estas joyas allá. Ces bijoux là, ceux-là. No se pronuncia la X, marca el plural también. Esto es singular, masculino singular, y esto es masculino plural. Ce, celui, ce. Masculino plural, ce, ceci, cela. Otro ejemplo masculino plural. Estos jardines aquí. Ces jardins ici, ceux-ci, ceux-ci. Ces jardins, IN1, jardin, ici. Aquí la S de plural que no se pronuncia. Pero esto ya se indica que es plural. Ahora vamos con otros ejemplos, con unas frases. Aquí indica que demuestra el pronombre, por eso se dice pronombre demostrativo.
voy a decirlo primero en español para que se entienda un poco mejor la frase en francés. De todas estas flores, esta es la que prefiero. O sea, de todas las flores, esta, una de todas, es la que prefiero. Entonces, de toutes ces fleurs, de toutes, se dice de toutes, no se pronuncia la E y la S que es plural. Aquí, de toutes ces fleurs, c'est la que je préfère. Ahora voy a explicar una cosita aquí. Que aunque esto es plural, es femenino plural, pero la que yo indico, que la que me gusta a mí, es una flor. Entonces se dice, c'est la que je préfère. Esta es la que yo prefiero, si lo traduzco. Esta es la que prefiero. De toutes ces fleurs, c'est celle-là que je préfère. Celle-là indica un poco la, celle-ci es más cerca y celle-là. Pero a veces se utiliza tanto uno como otro, pero realmente celle-là está más lejos y celle-ci está más cerca. Aquí, allá. Si usted quiere un buen melón, le aconsejo este. Este está más cerca, ahora venimos. Si vous voulez un bon melon, je vous conseille celui-ci. Aquí estamos hablando de un melón y es masculino y singular. Con la traducción simultánea me hago un poco. Si vous voulez un bon melon, je vous conseille celui-ci. Celui-ci indica que es masculino singular. Y celui-ci. Y hablamos d'un bon melon, celui-ci. De tous les styles. No se pronuncia la E ni la S. De tous les styles de musique. Ceux que je préfère sont le rap et la danse. Lo voy a decir en español para que se entienda mejor. De todos los estilos de música, mis favoritos son el rap y la danza. Aquí hablamos de dos cosas, de todos los estilos musicales que hay, son dos que me gustan, entonces es plural. Y estilos, aquí en español igual que en francés, es masculino. De tous les styles de musique, ce es plural y es masculino. Pero claro, aquí hablamos de estilos, esto. Aunque los estilos que sean femenino o masculino no tienen nada que ver. Estamos hablando de los estilos de música. De todos los estilos de música, mis favoritos son el rap y la danza. De tous les styles de musique, ceux que je préfère sont le rap et la danse. A-N-A, danse. Ahora voy a decir primero en español. La gimnasia es obligatoria en la escuela. No lo encuentro divertido. Esto no lo encuentro divertido. La gymnastique, se puede decir la gym, pero he querido poner la palabra entera. La gymnastique est obligatoire à l'école. Je ne trouve pas cela amusant. Aquí tenemos una frase negativa de una lección que di, una clase de ne pas, es negativo. Y el verbo
en el medio de ne pas. Sujeto ne pas y el verbo en el medio de ne pas. Je ne trouve pas cela amusant. Aquí cela es la obligación de la gimnasia, que es obligatoria. Es femenino y singular. Entonces se pone cela. Cela indica la gimnasia es obligatoire. La gymnastique est obligatoire. Et moi, je ne trouve pas cela amusant. La gimnasia es obligatoria en la escuela. No lo encuentro divertido. Hay quien le gusta la gimnasia en el colegio. Pero bueno, hay frases para todo. Bueno, ahora. Ce. El ce es neutro. Como cela es neutro. Esto. Bueno, voy a decirlo primero en español. Estaría bien que usted llegase a tiempo. Ce serait bien que vous arriviez à l'heure. Que vous arriviez à l'heure. Estaría bien que usted llegase a tiempo. O sea, el ce quiere decir que vous arriviez à l'heure. Que llegase a tiempo. Estaría bien. Ce indica, es el pronombre demostrativo de esto. De vous arriviez à l'heure. Ce serait bien que vous arriviez à l'heure. Darse una ducha relaja el cuerpo. Prendre une douche, ça détend le corps. Ça es también neutro. Prendre une douche, este es el pronombre demostrativo de prendre une douche. Prendre une douche, ça détend le corps. Ça détend le corps. Darse una ducha relaja el cuerpo. Prendre une douche, ça détend, en, la D no se pronuncia, en détend, détend le corps. Aquí solamente se pronuncia corps, el P y la S no se pronuncia, le corps. Bueno, voy a hacer un repasito de las frases y en francés. Bueno, un repasito. De toutes ces fleurs, c'est celle-là que je préfère. Si vous voulez un bon melon, O-N, bon, un bon melon, O-N, melon, un bon melon, je vous conseille celui-ci. De tous les styles de musique, ceux que je préfère sont le rap et la danse. La gymnastique est obligatoire à l'école. Aquí me he dado cuenta que se hace la unión porque es una vocal y entonces se hace la unión. Est obligatoire, est obligatoire. La gymnastique est obligatoire à l'école. Je ne trouve pas cela amusant. Ce serait bien que vous arriviez à l'heure. Prendre une douche, ça détend le corps. Bueno, pues aquí se termina esta clase, esta lección de los pronombres demostrativos. Espero que os es útil. Bueno, pues solamente deciros que siempre cuídense y vive la vida todo lo mejor que puedan. Hasta luego, a bientôt.